Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Un saludo, gusto nuevamente compartir la palabra de Dios a través de este medio. Queremos seguir compartiendo con ustedes. El tema que venimos tratando es conociendo a Dios. Y queremos en este día compartir con ustedes dos atributos también de Dios. Esos dos atributos que queremos compartir con ustedes son que Dios es eterno y Dios es bueno. El atributo de bueno lo encontramos en el Salmo 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno y siempre actúa por motivos correctos para conseguir resultados que de acuerdo con su perspectiva sean beneficiosos, provechosos, útiles y apropiados para nuestras vidas. Cuando hablamos que Dios es bueno, es importante considerar varios puntos. Uno de ellos es que Dios nunca intenta traer algún resultado malo a nuestras vidas. Segundo, el mal no se originó en Dios. El tercero es que aun cuando la disciplina de Dios nos duela, Dios la aplica para nuestro propio bien. El cuarto punto es que Dios aprovecha las situaciones y las circunstancias malas para producir buenos resultados en nosotros. Eso lo encontramos en Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando hablamos de que Dios es bueno, también debemos entender que los deseos de Dios para nosotros siempre están motivados por el bien. Eso lo encontramos en Mateo 7, del 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Al conocer este atributo de Dios, que Dios es bueno, debe llevarnos a pensar un poco en cuanto a nosotros mismos. Este atributo, de alguna manera, lo usamos diariamente. Decimos, Dios es bueno, pero si nos ponemos a pensar un poco también, de alguna manera, nosotros, delante de Dios, ¿qué somos? Según la Biblia, somos malos. Según la Biblia, no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Entonces, el carácter de Dios es bueno, y como es bueno, Él no tolera la maldad, Él no tolera el pecado. Y sencillamente su carácter de justicia, de santidad va a demandar que su ira actúe también, que Él castigue el pecado. Entonces no es tan solo decir Dios es bueno por esto o por aquello. Así como es bueno, Él no va a dejar pasar por alto la injusticia. ¿Por qué? Porque Él es bueno. El segundo atributo es que Dios es eterno. Según el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Y qué significa que Dios es eterno? Significa que no puede ser medido por el tiempo y que no tuvo ni principio ni fin. Dios es autoexistente y es la primera causa de todas las cosas. ¿Y qué quiere decir que Dios es autoexistente? Es que Dios existe perpetuamente en sí mismo y por sí mismo, y es por lo tanto independiente, autosuficiente y no tiene necesidad alguna de nadie ni de nada. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otros versículos que complementan esta verdad lo encontramos en Job 41:11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya?
todo lo que hay debajo del cielo es mío. Otro versículo lo encontramos en Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Una de las cosas que debemos entender en este punto es que Dios no nos escogió y nos usa en su servicio porque necesite algo de nosotros, sino porque en su soberanía le ha placido hacerlo. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, debemos también saber que Dios existe en sí mismo. Eso lo encontramos en Juan 1, del 1 al 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Amén. También debemos entender que Dios es autónomo e independiente. Eso también lo pueden buscar en Isaías 40, del 13 al 14. También que Dios no está limitado por el tiempo. Salmo 90, del 1 al 4. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ya para finalizar, hay una pregunta. ¿Por qué es importante que Dios sea eterno? Es importante que Dios sea eterno porque eso nos da esperanza de vida eterna con Él. Dios ha prometido vida eterna. Y como Él es eterno y es fiel, lo que ha prometido lo va a cumplir. Tenemos que considerar también, creo que es un punto bien importante, y es que Dios en su esencia, ¿verdad? Como no fue creado y es eterno, absolutamente Él no necesita nada, ni de nadie. Y es bien interesante que nosotros, al leer las Escrituras, nos demos cuenta cómo Dios nos ha escogido y nos trae a ser parte de su plan, a ser parte de ese propósito que Él ya preparó de antemano. Aún antes de fundar el mundo, Dios ya existía un plan en Él mismo y nos escoge a nosotros sin necesitarnos para que seamos parte de ese plan. Entonces eso nos lleva a vivir una vida de agradecimiento a Él, a ser obediente a Él. Y así que con estos atributos yo espero que podamos nosotros seguir conociendo al Señor y que podamos cada día vivir para Él. Y si tienen algún motivo de oración, alguna necesidad, pueden dejárnoslos en los comentarios o simplemente nos los pueden decir al privado. Y con gusto vamos a estar orando por ustedes, ya que cada día estamos orando en las noches por distintas personas que de alguna manera tienen necesidades y nos lo han hecho saber. Así que hasta luego, bye. Bendiga, chao.